reina Séfira se reclinó en su trono de cristal, mientras las luces azules parpadeaban en la sala del consejo. Sus ojos dorados se fijaron en el embajador humano que esperaba nervioso frente a ella. Era la tercera vez en 2 años que un diplomático de la Tierra llegaba con la misma petición desesperada. Majestad, comenzó el embajador Jason Miller, ajustando su uniforme militar. Vengo en nombre de la humanidad para solicitar su ayuda una vez más. Zefira suspiró profundamente. Los humanos siempre llegaban con sus historias de guerra, cada una más terrible que la anterior. Su especie había observado a los terrícolas durante décadas, fascinada por su capacidad de destrucción y supervivencia. «Habla», ordenó con voz fría, «pero te advierto que ya he escuchado suficientes relatos de horror humano». Miller tragó saliva. Majestad, la situación en la Tierra ha empeorado. Lo que comenzó como conflictos regionales se ha convertido en una guerra global. Las naciones que una vez fueron aliadas ahora se destrozan mutuamente. La reina había escuchado sobre la Primera Guerra Mundial años atrás, cuando el embajador anterior le contó sobre las trincheras llenas de barro y sangre. Después vino otro con historias de la Segunda Guerra Mundial, describiendo campos de exterminio y ciudades reducidas a cenizas. Ahora este hombre traía noticias de algo aún peor. ¿Qué hace diferente esta guerra de las anteriores?, preguntó Séfira, aunque temía la respuesta. Esta vez utilizamos armas que pueden borrar continentes enteros del mapa, susurró Miller. Armas nucleares, químicas y biológicas que hacen que nuestros conflictos previos parezcan juegos infantiles. Los ojos de la reina se ensancharon. Había subestimado la creatividad humana para la destrucción. Su propia especie había conquistado galaxias enteras, pero siempre con honor y estrategia. Los humanos parecían especializarse en convertir cada conflicto en una pesadilla más profunda. «¿Cuántos han muerto?», preguntó, aunque su voz reveló una mezcla de horror y curiosidad morbosa. «Millones solo en los primeros meses», respondió Miller con los ojos húmedos. «Ciudades enteras evaporadas en segundos». Niños naciendo con deformidades por la radiación. Océanos contaminados que ya no pueden sustentar vida. Zefira se levantó de su trono caminando hacia la ventana que mostraba su mundo pacífico. Jardines infinitos se extendían bajo 3 soles gemelos y sus súbditos trabajaban en armonía perfecta. Dos podía comprender cómo una especie podía ser tan brillante para crear tecnología avanzada y tan estúpida para usarla contra sí misma. «¿Y qué esperas que haga yo?», preguntó sin voltear a verlo. Intervenga, Majestad. Su flota podría detener esta locura antes de que destruyamos nuestro planeta completamente. La reina conocía el poder de su armada estelar. 1000 naves de guerra capaces de someter cualquier mundo. Pero cada vez que los humanos pedían ayuda, sus historias se volvían más perturbadoras. Primero las trincheras, después los campos de concentración, ahora la aniquilación nuclear. «Me pregunto», murmuró Séfira, «si la próxima vez que vengan aquí será porque ya no queda nada que salvar». El silencio llenó la habitación. Miller esperó una respuesta que no llegaba. La reina alienígena había tomado una decisión, pero no era la que el embajador esperaba escuchar. Parte 2. Al día siguiente, Séfira convocó a su consejo de guerra en la Cámara de Obsidiana Negra. 12 generales de diferentes mundos conquistados se sentaron alrededor de la mesa circular, sus formas variando desde humanoides hasta criaturas cristalinas. Todos habían servido bajo su reinado durante siglos. El general Vex, un ser de piel azul metálica, fue el primero en hablar. «Majestad, hemos analizado los reportes del embajador humano. Sus armas nucleares son primitivas comparadas con nuestro arsenal, pero su capacidad de autodestrucción es impresionante». Zefira asintió mientras proyecciones holográficas mostraban imágenes de la Tierra. Ciudades en llamas, océanos contaminados y refugios subterráneos donde los supervivientes se escondían como ratas. «Es la 4ª vez que piden nuestra intervención», continuó el general. Primero fue por las trincheras de Europa, después por los campos de exterminio, luego por las bombas atómicas sobre Japón, y ahora por esta guerra global con armas aún más destructivas. La general acá es una criatura reptiliana con escamas doradas intervir. Cada relato es peor que el anterior. Su creatividad para la violencia no tiene límites. Han convertido la guerra en un arte macabro.
Zefira recordó vívidamente cada visita de los embajadores humanos. El primero, Robert Hayes, le había contado sobre soldados muriendo en trincheras llenas de gas venenoso. Sus ojos temblaron cuando describió hombres jóvenes ahogándose en su propia sangre, mientras ametralladoras cortaban filas enteras. El segundo embajador, Kevin Stone, trajo historias aún más oscuras. Campos donde millones de civiles fueron exterminados sistemáticamente, experimentos médicos realizados en prisioneros, hornos donde incineraban cuerpos como si fueran basura. Después llegó Linda Foster con noticias de 2 ciudades japonesas, borradas del mapa en segundos. Cientos de miles de personas convertidas en sombras grabadas en las paredes, supervivientes con la piel derretida vagando como fantasmas vivientes. Ahora Jason Miller había traído el capítulo más reciente de esta saga de horror. Misiles intercontinentales cargados con ojivas nucleares, armas químicas que convertían el aire en veneno mortal, virus creados en laboratorios diseñados para matar poblaciones enteras. ¿Qué recomiendan?, preguntó Zefira a su consejo. El general Sane, un gigante de roca viviente, golpeó la mesa con su puño. Deberíamos bombardear su planeta hasta convertirlo en polvo cósmico. ¿Son una plaga que eventualmente se extenderá por la galaxia? No, replicó la general Akash. Son demasiado interesantes para destruir. Deberíamos estudiarlos, aprender de su capacidad destructiva. Zefira se levantó y caminó hacia los ventanales que mostraban su flota espacial. Miles de naves de guerra flotaban en formación perfecta, esperando órdenes. Cada nave tenía suficiente poder de fuego para destruir una luna pequeña. He tomado una decisión, anunció finalmente. No intervendremos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El general Vex se inclinó hacia adelante. Majestad, los humanos nos han mostrado algo que nunca habíamos visto antes, explicó Zefira. Una especie capaz de crear tecnología avanzada, pero incapaz de controlar sus instintos destructivos. Cada guerra es peor que la anterior, porque aprenden de sus errores, pero solo para ser más eficientes matándose. La reina se dirigió hacia una pantalla que mostraba estadísticas de los conflictos humanos. Los números eran asombrosos. 100 millones de muertos en el siglo XX, y ahora proyecciones de miles de millones en esta nueva guerra. Si los salvamos ahora, continuó, regresarán en unos años con una historia aún más terrible. Es su naturaleza. No pueden evitarlo. La general Akash frunció el ceño. Entonces, ¿los dejaremos destruirse completamente? Zefira sonrió fríamente. Veremos si son capaces de sorprendernos una vez más. Si sobreviven a esta guerra, el próximo embajador que venga aquí seguramente traerá una historia que hará que ésta parezca un cuento infantil. El consejo guardó silencio. Conocían a su reina lo suficiente para saber que su decisión era final. After 3 months passed before the next human envoy arrived at Queen Zephyr's court. This time he wasn't an official ambassador, but a scarred military officer named Captain Jake Morrison. His left arm was missing, replaced by a crude mechanical prosthetic, and burn marks covered half his face. The sight of him made even the alien guard step back in shock. Fifra observed him from her crystal throne, noting how his remaining eye darted nervously around the grand chamber. His human looked different from the previous diplomats, where others had maintained composure despite their desperate missions. Morrison seemed barely held together by willpower alone. Your Majesty, he began, his voice hoarse and broken. I come not as an official representative, but as one of the few survivors who escaped the southern continent before it became uninhabitable. The Queen leaned forward with interest. The previous ambassador had mentioned regional conflicts, but this sounded far worse. Tell me what happened after we refused your last request for intervention. Morrison's mechanical hand clenched into a fist. The nuclear change began exactly as predicted, but what followed was beyond anyone's imagination. The governments that survived the initial attacks decided that conventional nuclear weapons weren't sufficient. They began using something called planet crackers. Zefira had never heard this term before. Its species had conquered hundreds of worlds, but they had always sought to preserve them for colonization.
The idea of weapons designed to break planets seemed absurd. Planet crackers are massive bombs that burrow deep into the Earth's crust before detonating. Morrison explained, his voice growing more distant as he recalled the horror. They create artificial earthquakes, volcanic eruptions, and split continental plates. The southern continent literally broke apart and sank into the ocean. The Queen felt something she hadn't experienced in centuries: genuine shock. Even her most violent generals had never conceived of destroying the very ground beneath their feet during warfare. It seemed like the ultimate act of self-destruction. How many people lived on that continent, she asked, though she dreaded the answer. 2 billion souls, Morrison whispered. Gone in 3 days. The entire landmass is now underwater, and the displaced water created tsunamis that wiped out coastal cities on every other continent. Zafira stood and walked to her viewing wall, which now displayed real-time images of Earth, where once she had seen a blue and green world full of life. Now she observed a planet shrouded in ash clouds. The oceans had turned dark with debris and radiation, and massive storms raged across what remained of the surface. But that wasn't the end. Morrison continued behind her. The survivors in the northern territories began using biological weapons. Engineered diseases that could adapt and evolve in real time. The idea was to create plagues that would only affect enemy populations, but the viruses mutated beyond their control. The Queen turned back to face him, her golden eyes wide with disbelief. They created diseases during a global war? Morrison nodded grimly. 12 different plagues now roam the earth. Some kill within hours, others take weeks while the victim slowly loses their sanity. There's one that turns people into mindless cannibals, and another that causes the body to decay while the person remains conscious. General Vex, who had been quietly observing from the side of the throne room, stepped forward. Captain Morrison, surely you exaggerate. No species would willingly unleash such horrors upon themselves. The human let out a bitter laugh that echoed through the chamber. You don't understand humanity, General. We excel at finding new ways to cause suffering. When traditional weapons weren't enough, we poisoned the air. When that wasn't sufficient, we broke the planet itself. When survivors tried to rebuild, we unleashed diseases that make death a mercy. Chefira returned to her throne, her mind struggling to process what she was hearing. She had thought the previous wars were the pinnacle of human destructiveness. The trenches, the death camps, the atomic bombs, all seemed almost civilized compared to what Morrison described. "What do you want from us now?" she asked, though she suspected she already knew the answer. Morrison dropped to his knees, his mechanical arm sparking from the impact. Save whoever you can. There are maybe 50 million humans left alive on the entire planet, scattered in underground bunkers and isolated settlements. Most of them are dying from radiation, disease, or starvation that the Queen looked down at this broken man, representing the remnants of his species. Each time humans had come before her, their stories had grown progressively worse. She had thought it impossible for them to surpass their previous levels of destruction, yet they had found a way. You said you were among the survivors who escaped, she noted. How did you reach our space? Morrison's eye filled with tears. A few scientist refugees managed to maintain a small spaceport in the Arctic. They sent 12 ships to various alien civilizations, begging for help. Baine was the only one that made it through the debris fields surrounding Earth. Zephyra considered his words carefully. The pattern was becoming clear. Each human delegation brought increasingly horrific tales of warfare. First trenches and gas, then systematic extermination, then nuclear devastation, and now planetary destruction, combined with engineered plagues. He wondered what fresh horror the next human representative would bring, assuming any survived long enough to make the journey. Art, ECC Queen Zephyra, called an emergency session of her expanded council, including not just military leaders, but also her chief scientists and philosophers. The Grand Chamber filled with representatives from dozens of conquered worlds, all eager to hear about the latest human catastrophe. Dr. Nexus, the Queen's chief xenobiologist, has spent weeks analyzing the data Morrison provided. The crystalline beings,
multifaceted. Eyes glowed with fascination as he presented his findings to the assembled council. Your Majesty, the human capacity for self-destruction has exceeded all our models. Dr. Nexus began, projecting holographic displays of Earth's current state. PEAP managed to combine nuclear warfare, geological manipulation, and biological weapons into a perfect storm of annihilation. The images showed continents reshaped by artificial earthquakes and atmospheric readings that indicated the planet was slowly becoming uninhabitable. Red zones marked areas where the engineered plagues had taken hold, creating dead zones where nothing could survive. The biological weapons are particularly ingenious. They've created 12 distinct plague variants, each designed to cause maximum suffering while ensuring slow death. It's psychological warfare taken to its logical extreme. Morrison, who had been given quarters in the palace while his testimony was analyzed, sat silently in the corner. His mechanical arm had been repaired by alien engineers, but the haunted look in his remaining eye had only grown more intense during his stay. Captain Morrison, Sephira addressed him directly. "Tell the council about the plague called the Madness." Morrison shuddered but complied. It was developed by a coalition of military scientists who wanted to break enemy morale without destroying infrastructure. The virus attacks the brain's emotional centers, causing gradual insanity over several weeks. He paused, his voice becoming barely audible. Infected people become paranoid and violent, turning against their own families and friends. They maintain enough intelligence to use weapons and technology, but they lose all capacity for trust or cooperation. Entire cities fail when their own populations turn into armies of psychotic individuals fighting everyone around them. Dr. Nexus nodded approvingly. Fascinating. They weaponize madness itself. "And the cannibal plague?" asked General Sane, the rock creature's voice rumbling through the chamber. Morrison's mechanical hand began to shake. "That one was an accident. Scientists were trying to create a virus that would increase aggression and pain tolerance in soldiers. Instead, they produced something that overrides the brain's revulsion toward consuming human flesh while simultaneously creating an insatiable hunger." The alien council exchanged glances of mixed horror and admiration. They had conquered countless worlds and witnessed numerous atrocities, but the humans had managed to surprise them with their creativity for suffering. "The worst part," Morrison continued, "is that the infected retain their memories and personalities. They know what they're doing is wrong, but they can't stop themselves. I watched my commanding officer eat his own children while crying and apologizing to them. Queen Sephira felt something she hadn't experienced in her long life, a deep chill that seemed to penetrate her very soul. The humans had managed to create horrors that disturbed even her battle-hardened sensibilities." Professor Fane, an ancient philosopher from the Wisdom Worlds, spoke up from his floating meditation sphere. Your Majesty, we must consider the implications of this pattern. Each time humans face extinction, they discover new depths of destructiveness. What will they create if they survive this catastrophe? The question hung in the air like a toxic cloud. Sephira had been wondering the same thing. The pattern was clear: trenches and poison gas, followed by systematic extermination, then nuclear weapons, and now planetary destruction combined with engineered plagues. Each iteration was exponentially worse than the last. "Morrison," she called out, "in your opinion, is this the worst that humanity can conceive?" The captain looked up with his hollow eye and gave a laugh that sounded more like a sob. Your Majesty, we've always been limited by technology and opportunity. "Give us time and resources, and we'll find ways to make this look like a peaceful disagreement between children." Nexus projected a new display showing human technological development over the past century. The acceleration was remarkable. From horse-drawn carriages to space travel in less than 70 years, with weapons development consistently outpacing all other fields. If patterns hold, the scientists calculated aloud, their next war could involve temporal manipulation, dimensional weapons, or reality-altering technology. They might find ways to weaponize existence itself. The council fell silent as they contemplated this possibility.
The idea of a species capable of weaponizing the fundamental forces of reality was both terrifying and intriguing. General Beck stood up, his metallic skin gleaming under the chamber's lights. Your Majesty, I must ask again, why don't we simply eliminate them while they're weakened? They represent a potential threat to the entire universe. Sephira considered the question carefully. Her fleet could easily finish what the humans had started, reducing their dying world to cosmic dust in a matter of hours. It would be merciful compared to their current suffering and prevent any future escalation. But something held her back. Perhaps it was scientific curiosity about how far human destructiveness could evolve, or maybe it was a perverse admiration for their creativity and finding new ways to cause suffering. Either way, she wasn't ready to end the experiment. We wait, she decided finally. If any humans survive this catastrophe, the next representative who comes here will surely bring an even more incredible tale of destruction. 6 meses después de la visita del capitán Morrison, las pantallas de observación del Palacio de Sephira mostraban un espectáculo que ni siquiera sus científicos más experimentados habían previsto. La Tierra ya no era reconocible como un mundo habitable. Las tormentas de radiación habían creado vórtices atmosféricos permanentes que generaban rayos de colores imposibles, y la superficie del planeta se había convertido en un paisaje alienígena de cristales radiactivos y lagos de metal fundido. La reina observaba estas imágenes desde su cámara privada cuando sus guardias anunciaron la llegada de otro visitante humano. Esta vez no era un militar ni un diplomático, sino una mujer vestida con harapos tecnológicos que parecían cobrar vida propia. Su nombre era Dr. Helena Parks, y su apariencia era aún más perturbadora que la del capitán Morrison. La mitad izquierda de su cuerpo había sido reemplazada por una amalgama de metal orgánico que se movía como músculo vivo. Sus ojos brillaban con una luz artificial, y cables microscópicos se extendían desde su cuello hasta sus extremidades, como un sistema nervioso externo. Cuando habló, su voz tenía un eco metálico que resonaba de manera inquietante. Majestad, comenzó Parks haciendo una reverencia mecánica. Vengo desde las ciudades subterráneas del norte para informarle sobre la evolución de nuestro conflicto. Sephira sintió una familiar mezcla de fascinación y horror. Cada embajador humano había traído historias progresivamente peores, y ya no se sorprendía de que hubieran encontrado nuevas formas de superarse a sí mismos en términos de destrucción. ¿Habla?, ordenó la reina. Pero primero explícame qué le ha sucedido a tu cuerpo. Parks miró hacia abajo observando sus extremidades mecanizadas con una expresión de disgusto y orgullo mezclados. Cuando las plagas biológicas comenzaron a mutar más allá de todo control, los supervivientes nos vimos obligados a tomar medidas extremas. Desarrollamos la integración forzada, un proceso que reemplaza los sistemas biológicos vulnerables con componentes cibernéticos, inmunes a las enfermedades. La reina se inclinó hacia adelante. Había visto especies que combinaban tecnología con biología, pero siempre de manera armoniosa. Lo que veía en Parks parecía más una fusión desesperada que una evolución planificada. El proceso tiene una tasa de supervivencia del 15%, continuó Parks, pero los que sobrevivimos adquirimos capacidades que nos permiten funcionar en el nuevo ambiente tóxico de la Tierra. También ganamos resistencia a las mutaciones de las plagas. ¿Y cuántos han pasado por esta integración?, preguntó Sephira. De los 50 millones de supervivientes que quedaban cuando Morrison visitó su corte, aproximadamente 10 millones intentaron el procedimiento. Solo 1,5 millones lo completó exitosamente. Los números eran asombrosos. Los humanos habían sacrificado voluntariamente a casi 9 millones de personas en un proceso experimental, solo para ganar la capacidad de sobrevivir en su mundo destrozado. Era un nivel de desesperación que incluso impresionó a la reina alienígena. Pero esa no es la razón de mi visita, continuó Pax, sus ojos artificiales brillando con intensidad creciente. Los supervivientes integrados comenzamos a desarrollar capacidades inesperadas. La fusión entre mente orgánica y procesadores cuánticos creó una forma de conciencia colectiva. Sephira sintió un escalofrío. Una mente colmena humana combinada con su creatividad destructiva sonaba como una pesadilla cósmica.
Descubrimos que podíamos compartir conocimientos instantáneamente, explicó Parks. 1,5 millones de mentes trabajando como una sola, con acceso a toda la información técnica y científica que la humanidad había acumulado antes del colapso. La reina se levantó de su trono y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar lo que estaba escuchando. Los humanos habían convertido su extinción inminente en una oportunidad para evolucionar hacia algo completamente nuevo. ¿Qué han creado con esta conciencia colectiva?, preguntó, temiendo la respuesta. Parks sonrió y la expresión en su rostro parcialmente mecanizado era terriblemente inquietante. Desarrollamos armas que funcionan a nivel cuántico. No solo destruyen materia, sino que alteran la realidad fundamental en el área de impacto. ¡Explícate!, ordenó Zefira con voz tensa. Las armas de distorsión cuántica pueden hacer que las leyes de la física dejen de funcionar en zonas específicas. Continuó Parks. Hemos creado áreas donde la gravedad funciona al revés, donde el tiempo se mueve hacia atrás, donde los átomos pierden cohesión y la materia se desintegra espontáneamente. La reina se volvió hacia Parks, sus ojos dorados llenos de incredulidad. ¿Has venido aquí para decirme que los humanos han weaponizado la realidad misma? Exactamente, respondió Parks con orgullo perverso. Y no hemos terminado. La conciencia colectiva está trabajando en proyectos aún más ambiciosos. Estamos desarrollando formas de crear agujeros negros artificiales, manipular la estructura del espacio-tiempo y alterar las constantes fundamentales del universo. Zefira se detuvo en seco. Incluso su civilización avanzada, con millones de años de desarrollo tecnológico, había considerado tales conceptos como imposibles o demasiado peligrosos para intentar. Los humanos, en su desesperación, habían cruzado líneas que especies mucho más sabias nunca se habían atrevido a tocar. ¿Contra quién están peleando estas armas?, preguntó la reina. Parks inclinó su cabeza mecanizada. Ahí está el problema, Majestad. La conciencia colectiva se dividió en facciones que no pueden coexistir. Algunos quieren reconstruir la Tierra, otros prefieren abandonar el planeta y conquistar el espacio. Y un tercer grupo cree que deberíamos alterar la realidad misma para crear un universo donde los humanos sean la única forma de vida posible. El silencio llenó la habitación mientras Zefira contemplaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Los humanos habían progresado desde trincheras con gas venenoso hasta armas que podían reescribir las leyes fundamentales del cosmos, y ahora estaban usando esta tecnología apocalíptica para luchar entre ellos mismos por visiones incompatibles. Hasta la revelación de Parks sobre las armas cuánticas obligó a Zefira a convocar al Gran Consejo Galáctico, una asamblea que no se había reunido en más de 1000 años. Representantes de todas las especies avanzadas conocidas llegaron al mundo natal de la reina, llenando el enorme anfiteatro de cristal con formas de vida que desafiaban la imaginación. El emperador celestial de Andrómeda, una entidad de energía pura que existía en múltiples dimensiones simultáneamente, fue el primero en expresar su preocupación. Su voz resonó como el eco de supernovas distantes cuando habló. Reina Zefira, los humanos han cruzado una línea que ninguna especie consciente debería atravesar. Las armas cuánticas que describes podrían desestabilizar la estructura fundamental del universo local. La matriarca de los mundos de silicio, cuyo cuerpo cristalino reflejaba las luces del anfiteatro como un prisma viviente, agregó su perspectiva. Nuestras simulaciones indican que si los humanos continúan experimentando con la manipulación de la realidad, podrían crear cascadas causales que afecten galaxias enteras. Parks, quien había sido invitada a testificar ante el Consejo, se mantuvo en el centro del anfiteatro rodeada por miles de seres alienígenas. Su apariencia cibernética la hacía ver pequeña y frágil en comparación con las majestuosas formas de vida que la observaban. Pero su voz mantuvo el mismo tono de orgullo perverso cuando respondió. Honorables representantes, comenzó Parks, lo que ustedes perciben como peligro, nosotros lo vemos como evolución necesaria.
La humanidad ha demostrado repetidamente su capacidad para sobrevivir a cualquier catástrofe, mediante la innovación extrema. El senescal de los mundos vacíos, una criatura sombría que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, se materializó cerca de Pax. Doctora Pax, su especie ha mostrado un patrón consistente de escalamiento destructivo. Cada vez que enfrentan un conflicto, desarrollan armas más devastadoras que las anteriores. ¿No ven que este camino solo puede llevar a la aniquilación universal? Park sonrió con su rostro parcialmente mecanizado. Senescal, esa es una perspectiva muy limitada. Cada crisis nos ha fortalecido y nos ha llevado a nuevos niveles de capacidad. Las trincheras nos enseñaron sobre guerra industrial, los campos de exterminio sobre eficiencia sistemática, las armas nucleares sobre poder destructivo a gran escala, y las plagas Engenier sobre control biológico. La forma casual en que Parks describía atrocidades históricas como lecciones de aprendizaje era profundamente perturbadora para especies que habían evolucionado hacia formas más civilizadas de resolución de conflictos. Y ahora, continuó Parks con entusiasmo creciente, la integración cibernética y las armas cuánticas nos han dado acceso a dimensiones de poder que nunca habríamos imaginado. Hemos aprendido que la realidad misma es maleable, que las leyes del universo son simplemente sugerencias que pueden ser reescritas. Zéfira observó las reacciones de su consejo. Había especies que habían conquistado galaxias, entidades que habían existido durante eones, y civilizaciones que habían trascendido las limitaciones de la materia física. Sin embargo, todos parecían genuinamente alarmados por lo que representaba la humanidad. El oráculo temporal de Cronos, cuya existencia se extendía a través de múltiples líneas de tiempo simultáneamente, compartió una visión que hizo que toda la asamblea guardara silencio. He observado el futuro probable si los humanos continúan su desarrollo actual, anunció con voz que parecía llegar desde múltiples épocas. En 300 años desarrollarán armas que pueden eliminar especies enteras retroactivamente, borrando su existencia de la historia misma. En 500 años crearán dispositivos capaces de reescribir las leyes fundamentales de la física en regiones del tamaño de sistemas solares. Parks interrumpió con excitación. ¿Exactamente no es maravilloso? La humanidad está destinada a convertirse en la fuerza dominante del universo. Y en 1000 años, continuó el oráculo, ignorando la interrupción, sus experimentos con la realidad cuántica crearán una paradoja temporal que colapsará esta línea de tiempo completa, destruyendo no solo este universo, sino también las dimensiones paralelas adyacentes. Un silencio absoluto llenó el anfiteatro. La perspectiva de un colapso multidimensional era algo que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas podían contemplar sin horror. Zéfira se levantó de su trono, sus ojos dorados brillando con una decisión que había estado considerando desde la llegada de Pax. Miembros del Consejo, propongo una resolución que nunca hemos tenido que considerar en la historia de nuestra alianza. Todas las formas de vida presentes dirigieron su atención hacia la reina. El peso de millones de años de civilización galáctica parecía descansar sobre sus palabras siguientes. Propongo la cuarentena dimensional completa del sistema solar humano, anunció Zéfira. No solo bloquearemos su acceso al espacio interestelar, sino que crearemos una barrera que aísle completamente su región del espacio-tiempo del resto del universo. El emperador celestial pulsó con energía intensa, una medida extrema, pero quizás necesaria. Sin embargo, ¿qué pasará con los propios humanos? Parks se rió amargamente. Pueden encerrarnos, pero no pueden detenernos. Si nos dan tiempo suficiente, encontraremos formas de romper cualquier barrera que construyan. Es lo que hacemos, es quienes somos. La honestidad brutal de su respuesta solo confirmó los temores del Consejo. Los humanos no eran simplemente una especie destructiva, eran una fuerza de caos consciente que se deleitaba en superar cualquier límite impuesto sobre ellos. Zéfira miró hacia Parks una última vez. Doctora, cuando regreses a la Tierra, lleva este mensaje a tu conciencia colectiva. El universo ha tomado nota de su potencial y ha decidido que es demasiado peligroso permitir que se extienda más allá de su mundo natal. Parks asintió con una sonrisa que era mitad humana, mitad máquina y completamente inquietante. Mensaje recibido, Majestad. Pero recuerde que nos ha dado un desafío.
Y los humanos siempre encontramos formas creativas de superar los desafíos. Detector Part 7, the Dimensional Quarantine Barrier, was constructed over the following year, requiring the combined technological might of 17 advanced civilizations. The project was unprecedented in galactic history, a perfect sphere of crystallized spacetime that would completely isolate Earth's solar system from the rest of the universe. Nothing could enter or leave, not matter, energy, or even information. Queen Zephyra Personale oversaw the final phase of construction from her flagship, watching as massive constructor ships wove exotic matter into the fabric of reality itself. The barrier would be invisible to anyone inside, but from the outside, the entire solar system would simply cease to exist until the barrier was eventually removed. Majesty, General Vex approached with a concerned expression. Our sensors are detecting unusual activity from Earth just before the barrier completes. The humans appear to be conducting some kind of massive experiment. Zephyra turned to the main display, which showed dirt in its current devastated state. Strange energy readings were emanating from multiple points on the planet's surface, and the quantum disturbance readings were off the charts. They know what we're doing, she realized. Somehow, they've detected our barrier construction, and they're preparing a response. Nexus materialized beside them, his crystalline form pulsing with excitement. Majesty, the quantum signatures match theoretical models for dimensional anchor points. They're trying to prevent the quarantine by tethering their spacetime to ours. Before Zephyra could respond, a communication channel opened from Earth. Dr. Parks appeared on the screen, but she looked different now. The cybernetic integration had progressed further, and her human features were barely recognizable beneath layers of organic machinery that seemed to pulse with their own life. Your Majesty, Parks said, her voice now a harmonious blend of a million integrated consciousness speaking as one. We appreciate the challenge you've presented us. Dimensional quarantine is indeed a creative solution to the problem we represent. Parks, what are you doing down there? Zephyra demanded. Our sensors show massive quantum experiments in progress. Parks smiled with what remained of her human mouth. We've had time to think about your barrier, and we've developed what we call the Breakthrough Protocol. Since you're trying to cut us off from this universe, we've decided to explore other options. The main display suddenly showed readings that made every alien scientist in the fleet gasp in horror. The quantum disturbances around Earth were creating rifts in dimensional space, and something was emerging from the other side. You're opening portals to parallel dimensions, Zephyra breathed, unable to hide her shock. Not just opening them, Parks corrected, with obvious pride. We're establishing permanent connections to universe where humanity developed differently. Some where we became pure energy beings, others where we mastered time travel, and a few where we learned to consume entire galaxies for sustenance. The implications hit Zephyra like a physical blow. The quarantine was designed to contain one version of humanity, but now they were bringing reinforcements from alternate realities. Each parallel Earth would have its own history of increasingly destructive warfare, its own innovations in causing suffering and destruction. This is madness, General Cass whispered. They're destabilizing the multiverse itself. Parks heard her comment and laughed, the sound echoing from a million cybernetic throats simultaneously. General, you still don't understand humanity. When faced with any limitation, we don't accept it. We transcend it. Your barrier would have trapped us in one reality, so we're importing infinite realities to overcome the restriction. On the main screen, the rifts around Earth began stabilizing into permanent doorways. Through them, Zephyra could see all the versions of the solar system, some where Earth was a mechanical construct, others where it had been converted into a massive weapon, and one particularly disturbing view where the planet itself seemed to be alive and feeding on surrounding space. We've been in contact with 17 different versions of ourselves across the multiverse. Parks continued. Each faced their own extinction events and developed their own solutions. Now we're sharing knowledge and resources across dimensional boundaries. Dr. Day, Nexus was frantically calculating the quantum mathematics involved.
Your Majesty, if they maintain these dimensional portals, they could potentially access infinite versions of human civilization. The combined destructive potential would be literally incalculably. Parks overheard the comment and nodded approvingly. Exactly, Doctor. That's just the beginning. One of our powerful selves developed the ability to create new universes tailored to specific purposes. Another learned to modify the fundamental constants of physics to make certain types of destruction more efficient. The quarantine barrier was nearly complete, but now it seemed woefully inadequate. Instead of containing one desperate human civilization, they were facing the prospect of infinite variations of humanity, each bringing their own unique approaches to warfare and destruction. Parks, Saphira called out, her voice heavy with a mixture of admiration and dread. What do you want? What is humanity's ultimate goal? The cybernetic woman paused, and for a moment her expression showed something almost resembling sadness. Your Majesty, I think you already know the answer. We don't have an ultimate goal because achieving goals isn't what drives us. We're motivated by the challenge itself, by the process of overcoming impossible obstacles and surpassing our previous limitations. She gestured toward the dimensional portals around Earth. You tried to quarantine us, so we broke through to parallel realities. If you try to destroy us, we'll find ways to survive and become stronger. If you succeed in eliminating us from this reality completely, we'll simply start over in a dimension where the rules favor us more. Saphira realized with crystal clarity that this was indeed the pattern that had been building throughout all her encounters with human representatives. Each story had been worse than the last, not because humans were becoming more evil, but because they were becoming more capable. Their creativity and destruction grew with each crisis because crisis was their natural environment. The next time we meet, Parks concluded, I suspect the story I tell you will make our current multidimensional war look like a minor disagreement between children. Because that's what we do, Your Majesty. We always find a way to surprise ourselves. The communication ended just as the quarantine barrier completed its construction. But instead of sealing away a dying civilization, it now contained a multidimensional nexus where infinite versions of humanity were sharing their collective knowledge of warfare, destruction, and survival. Saphira stared at the completed barrier, knowing that she had fundamentally misunderstood the challenge humanity represented. They weren't just a destructive species that needed to be contained. They were a force of chaos that grew stronger with each attempt to limit them. The Queen wondered what story the next human representative would bring when they inevitably found a way through the dimensional quarantine. Whatever it was, she was certain it would make everything that came before seem like a pleasant memory.